Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más aquí a su programa A Doble Nudo. Este humilde servidor Daniel Suchar con un programa especial porque no diré nada, pero habrá señales. Y es una frase que se ha utilizado mucho en los últimos días, aunque de forma muy jocosa, pero el programa de hoy es el tema de la privacidad en los datos en Costa Rica. Pero bueno, lo que no es privado es que aquí hay un nudo y aquí está el otro. Y aquí está el otro nudo. ¿Qué crees, que te va a dejar afuera? No te voy a dejar afuera. Aquí está el otro nudo. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más, como todas las semanas, en este programa que se transmite por todas las redes sociales nuestras, oficiales de Doble Nudo, de Daniel Suchar Sommer, de Otto Guevara. También se transmite por Telered, por Canal 1 y también nos puede escuchar en Spotify y en Apple Music. Estamos por todo lado y el tema de hoy, Daniel, tiene que ver con lo que mencionabas, la no privacidad. No diré nada, pero habrá señales. Bueno, la privacidad de los datos. Mira, una de las cosas que ha sucedido acá, a cámara mía, es que los últimos, podemos decir, en los últimos 2 meses, vamos a decir así, ha habido una tormenta perfecta alrededor del Banco Central del país, solicitando unos datos. Hubo un tema de una querella, digámoslo así, contra la superintendente de pensiones y que en este caso también es de la entidad financiera, Rocío Aguilar, y luego también apareció Bernardo Alfaro, Banco Nacional, y eso también trajo mucho a colación con el tema de pedir datos sensibles a tanto este banco como a la superintendencia. Y esto ha dado otro cabida, puntapié, a echar para atrás, ¿no? Y saber y entender cómo ha sido esta cantidad de atropello, no sé si la palabra es esa, en la cual se ha solicitado o se ha brindado información sin el consentimiento de muchos de nosotros, hasta dónde llega tu deber o tu derecho para que el otro empiece. Y justamente me parece a mí que toda esta situación que engloba el tema del Banco Central es preocupante, no solo por Central, porque hace casi un mes o hace 3 semanas, un A Doble Nudo dedicado solo al tema de Banco Central, ha dado mucho de qué hablar con la protección de datos, hasta dónde llega, cuántas veces lo han solicitado, y recordemos que esto no es nuevo, sino que también Otto ha sido repetitivo, o por lo menos en los últimos 5 años no ha sido la primera vez que lo hemos escuchado. Sí, aquí, Daniel, para contextualizar el tema del acceso a información privada, tenemos que repasar lo que dice el artículo 24 de la Constitución, porque muchos de los analistas que han estado compartiendo su opinión en relación con estas potestades o con esta pretensión del Banco Central de acceder a información de todos los deudores, al menos de 4 de los bancos más grandes del país, y también acceder a la información de todos los asalariados y todos los patronos en la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, ha hecho que estas personas digan, hay un artículo en la Constitución, el artículo 24, y el artículo 24 dice, se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Este artículo luego también da pie a jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema de el secreto, la intimidad de las comunicaciones e información de las personas. Y luego también hay un artículo de la ley, de la Declaración de los Derechos de los Habitantes, derechos de los ciudadanos, de los hombres, que también esos convenios internacionales que protegen el derecho a la intimidad. Entonces, estamos ante una violación de nuestra Constitución y también de instrumentos internacionales cuando se accede a información sin nuestro consentimiento. Y es que ahí, Otto, quiero hacer una pausa ahí, porque en la palabra sin consentimiento, las 2 palabras sin consentimiento, es justamente donde está la piedra angular de todo esto. Cuando a ti te dan un formulario, a ti te están pidiendo esta información y tú mismo después firmas de que estás dando tu información con consentimiento. O sea, y también esa información va a ser utilizada para este fin, porque también te lo tienen que decir. Así es. Porque uno, por ejemplo, cuando sale como investigador, por ejemplo, que sale a hacer algún tipo de encuesta, una recaudación o recolección de información a nivel muestral, digamos, en población, uno tiene que decirle, mira, yo voy a necesitar esta información
que va a servir para un estudio universitario, va a ser simplemente para mi tesis doctoral o va a ser simplemente protegiendo la identidad, pero solamente la información, vamos a decir, edad, género, etcétera, que se va a utilizar para este fin. O sea, y tú tienes que estar, vuelvo a repetir, con consentimiento de que estás brindando esa información y sabes para qué es. Así es. Y es que vuelvo a decir, y sabes cuál es el fin. Y el fin significa el punto final de esa información. No debería haber algo más. Sí, y eso que estás mencionando lo desarrolla después una ley que se aprueba en el 2011, hace poquito, estamos hablando hace 12 años. Esta ley es la ley de protección de la persona, frente al tratamiento de sus datos personales. Es que por eso te estoy diciendo, que es el tratamiento del dato. Entonces, esa ley del 2011, y dentro de esa ley, ya en la parte final, uno de los capítulos dice, y vamos a crear una agencia de protección de datos de los habitantes. Entonces se crea como un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. Entonces tenés ya cierta institucionalidad que se va creando mediante, primero, estas disposiciones normativas, artículo 24 de la Constitución, esta ley del 2011 para la protección del tratamiento de los datos personales y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Entonces, ese es el marco normativo que tenemos. Y entonces dicen, bueno, a ver, con ese marco normativo, los habitantes debemos sentirnos bastante protegidos. Sin embargo, la ley se quedó corta. De hecho, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que está muy avanzado para darle más dientes a esta ley y para dejar claro que el gobierno, el Estado, los gobernantes a través de la institucionalidad no tienen derecho a manosear nuestra información privada. Y es que te voy a decir una cosa, Otto, y esta situación que voy a explicar es algo que le sucede a cualquier pepetrueno mortal que vaya caminando a un banco, por ejemplo, y quiere solicitar un crédito. Entonces él va a firmar con consentimiento la autorización para que esta entidad financiera le solicite a la SUGEF una información crediticia, que la información está resguardada por SUGEF, pero como esta entidad, banco, cooperativa, mutual, la que sea, ¿no?, dice, hey, como Daniel Suchar me acaba de firmar esto, necesito o le solicito amablemente que me dé este dato de Daniel para hacer un estudio que él con consentimiento me está solicitando. Entonces ahí es donde uno donde una entidad puede solicitar, agarra la información con un fin. Es que ve que ¿cuál es la finalidad? En este caso es hacer el análisis crediticio. Se termina el análisis crediticio, don Daniel no, don Daniel sí. Y ahí terminó el uso y ya después, si me dan el crédito, no me lo dan, ya es un tema ya entre A y B, que Daniel es el B, A es la entidad. Ahí es donde empiezas a darte cuenta los consentimientos, por darte un ejemplo, digamos a cabo bancario. Pues. No, porque al final de cuentas vamos a terminar en eso, y es del uso de esa base de datos que va consolidando la Superintendencia de Entidades Financieras a través de este sistema de información crediticia, el SIC. Sí, el SIC. Entonces el SIC concentra toda la información crediticia de las personas, pero está protegida por el secreto bancario. Y esa información, la única manera en que se puede acceder a esa base de datos es cuando alguien dice, sí, yo autorizo a este banco a que vaya ya al SIC y diga, deme la información de Daniel Suchar porque está pidiendo acá un crédito y queremos ver cuál es su historial crediticio, a ver si es buena paga o no, si está sobreendeudado o no. Y tengo la autorización de don Daniel Suchar y aquí está su firma diciendo que sí, ustedes están autorizados a pasarme esa información. Así es como funciona esta normativa. Nuevamente, artículo 24 de la Constitución y la Ley de Protección de tratamiento de los datos personales de las personas del 2011. Ahora, en el gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno anterior, se da un escándalo sobre el manejo de estas bases de datos, en este caso de las bases de datos que administra el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, donde está el Cine Ruby, está ese sistema donde están todas las personas que reciben algún tipo de subsidio. Entonces, una base de datos muy valiosa para quien detenta el poder, porque con esa base de datos se sabe quién recibe una beca, quién recibe una ayuda de qué tipo, y entonces puede
asustarse a la gente y decirme, si usted no vota por estos, le quitamos todos estos subsidios. O sabiendo quiénes son para luego pasarle datos a los operadores políticos. Sí, es que aquí la información, a ver, aquí claro, la información es poder. Sí. ¿Entiendes? El tema está en que la información no puede estar al alcance de todas las personas. Más bien, este tipo de información tiene que estar triplemente blindada. Así es. Bueno, y en ese caso, ves que era lo de la UPAT, una unidad ahí en casa presidencial, donde le dicen a todas las diferentes dependencias gubernamentales, páseme esa información, nosotros la procesamos acá porque la vamos a utilizar para ciertas estrategias de política pública. Claro, accediendo a información privada de las personas. Por eso es que en las últimas semanas, como ha estado el tema de Banco Central, recordemos que la doble nudo de hoy tiene que ver con el tema de la privacidad de la información, que la punta del iceberg, si me permite decirlo así, ha sido lo de Banco Central ahora, pero por detrás o por debajo del iceberg han habido varios intentos o temas de esto. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hablado de información agregada. ¿Qué significa información agregada? Las entidades, en este caso la SUGEF, él tiene toda la información personalizada, pero él puede ver el bosque y decirle a alguien, y lo dice a veces en cada semestre, cada trimestre, así está el crédito en el país. Y así está la segmentación en el país. Ahí así va un poco la colocación en dólares y en colones. ¿Por qué digo así va? Porque eso es agregado. Él puede sumar todo lo que tiene y brindarte una información para toma de decisiones a nivel macroeconómico. Pero no por persona. Sí, para estadísticas. Vuelvo que a es la parte repetir, también agregada. de la ley de estadística que crea el INEC, el INEC, la ley de estadísticas y censo, le da unas potestades a esta entidad para recabar información agregada con el propósito de hacer estadísticas, en este caso estadísticas de crecimiento del crédito, etc. Te voy a contar una cosa, Otto. Usualmente los analistas en economía y finanzas debemos tener prácticamente un ojo en el website o página de internet de Banco Central, de Hacienda y del INEC, porque al final son nuestras tres fuentes de información agregada, porque si yo quiero ver cómo están los créditos en el sector agropecuario, yo voy a ver cómo está y lo voy a ver, cómo está la inflación, cómo está el crecimiento de la población, cómo está el desempleo, etcétera, etcétera, de forma agregada. Claro, uno la busca lo más segmentado posible de todo lo agregado que se pueda. He ahí, señoras y señores, el programa de hoy. Vamos a ir a la primera pausa de este doble nudo. Estamos hablando de la privacidad de la información acá en Costa Rica. Por supuesto, pausa y ya regresamos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque del programa de hoy, que estamos hablando sobre la privacidad de la información y que habíamos hablado en el primer bloque sobre este puntapié que ha dado no solamente este programa, sino de mucho hay que hablar en las últimas semanas con el tema de la información que ha requerido el Banco Central, que por supuesto han salido una gran cantidad de especialistas en temas de manejo de datos, incluso manejo de datos cibernéticos, ciberseguridad, también han hablado mucho de ese tema, Otto. No? Y bueno, y eso estamos hablando en el día de hoy.
para que, bueno, para desglosar, desmenuzar y que también entendamos de que lo del Banco Central o la situación entre Central, su jefe, y Banco Nacional ha sido, yo diría, la punta del iceberg. Digo la punta del iceberg porque hay tela que cortar. Claro, pero estábamos hablando en el segmento anterior también del antecedente que se dio en el gobierno pasado con la UPAD. Y quiero resaltar esto porque cuando se da a conocer lo que la UPAD estaba haciendo de recabar esta información de estas bases de datos, de información que debería ser privada para un uso, digamos, en casa presidencial de política pública, decían ellos, eso generó un rechazo de una gran cantidad de actores sociales y también actores formales como la Defensoría de los Habitantes, e inclusive algo inédito en la historia de la Defensoría de los Habitantes, la Defensora de los Habitantes, Ana Catalina Crespo, en su momento, llegó a la casa presidencial a decir, ábrame la puerta, vengo a ver aquí a dónde están ustedes resguardando la información de UPAD y voy a entrevistar a todas las personas que han estado involucradas con el manejo de estos datos, suspendan el manejo de esos datos. Fue una cosa que sacudió al país en su momento, inclusive ella agarrando al presidente Carlos Alvarado y entrevistándolo. Y entonces le graba ahí sus declaraciones. El presidente Alvarado en ese momento fue extensivo en sus declaraciones. Se llevaron el cassette y luego vino la discusión sobre qué pasó con el cassette, si se perdió o no se perdió, si lo editaron o no lo editaron en la Defensoría. Hubo una comisión especial investigadora en la Asamblea Legislativa para ver qué estaba haciendo el Poder Ejecutivo, en este caso Casa Presidencial, con esa información. Vemos todo lo que pasó con la época de la UPAD. Es que yo te voy a decir una cosa, Otto, cuando sucedió lo de la UPAD, yo tuve la oportunidad igual de estar, al igual que vos, en algunos programas y no sé qué, mira, la inteligencia, no estoy hablando costarricense, puede ser la inteligencia americana, la israelí, canadiense, francesa, la inteligencia tiene esos datos, o sea, la inteligencia tiene esos datos. O sea, ¿tú crees que el Mossad no lo tiene o no lo cree la CIA? No lo tiene? El tema está en quién resguarda la información y para qué se utiliza la información, quién tiene acceso a la información y cuál es la finalidad de la información. Entonces, en inteligencia, que no estoy diciendo nada que no conozcamos, la inteligencia primero no habla de eso. Primero, para llegar a eso hay que pasar 7, 8 pasos hacia adentro. Acá fue tonto lo que sucedió. Más allá de que no solamente que sucedió, sino que cuando se destapa este tamal, te das cuenta que no solamente que eso, sino que fue irresponsable. Y bueno, y todo lo que evidenció Catalina Crespo en ese momento, que decían, más bien esta información se está utilizando de forma errónea y errada para lo que se necesita. Y es ahí donde y conservándole en cualquier computadora una llave maya, etc. Una llave maya, que me acuerdo. Sí, es que te estoy diciendo, vuelvo y te repito, ¿tú crees que estos cuerpos de inteligencia, ¿no?, que están 100 años luz de nosotros, van a guardar eso en una llave maya? ¿Tú crees que uno va a llegar ahí, uno toca la puerta, ábrame aquí que voy a ver algo? O sea, seamos un poco inteligentes, o sea, eso no existe, eso no sucede. Lo que llega ahí tiene que tener una especie de blockchain, de cadena de bloques para llegar de que la información esté prácticamente inaccesible, que si en algún momento la inteligencia lo va a utilizar es para algo específico y que nadie se va a enterar. El tema está en que acá fue totalmente lo contrario, totalmente errado, totalmente erróneo, totalmente irresponsable, totalmente todo. Y para mí, Otto, también cómo se manejó el tema. Sí, pero yo estoy a la hora de traer el tema de UPAD y luego también el otro evento que se dio en el gobierno de Carlos Alvarado, que fue el de las pruebas Faro y los factores asociados. Y yo lo que estoy llamando la atención es sobre la reacción de una gran cantidad de actores sociales que inmediatamente levantó la voz y entonces logró frenar lo que se estaba haciendo, en este caso desde el Ministerio de Educación, también el gobierno de Carlos Alvarado. No, es que ya te voy a hablar de los faros. No. Recabando información con muchísimo detalle de niños. Que ahí es donde está el tema. Lo de prueba Faro, no solamente que es una irresponsabilidad, sino que eso se veía venir desde que hicieron estos acuerdos con los cubanos. En la parte educativa. ¿Te acuerdas de esa parte? Claro. A ver, no me acuerdo, Otto, si vos pegaste grito. Pero yo dije de todo. Y también me dijeron de todo. Yo le dije, con los cubanos. Nosotros no tenemos que aprender nada de los cubanos. Eso fue materia educativa ni en nada. Te estoy diciendo que te lo dije, lo dije por todos lados. Y es. me cayeron que no, que la educación.
¿sabe una cosa? No les creo. No les creo porque eso... Y aquí está lo del faro. Cuando tú agarras a los chicos, que son lo más vulnerable que hay, porque, digamos, mis hijos son muy inocentes, al igual que los tuyos cuando tenían la edad, digamos, infantil o juvenil, ¿no? A ver, esto fue justamente la forma de recabar información, ¿te acuerdas? Lo mismo que expliqué antes, recabar información sin consentimiento, porque acá el niño lo está haciendo de forma inocente, pero inclusive está amenazado. Si claro, usted no completa la totalidad del formulario, no pasa a sexto grado. Claro, pero ve cómo lo que te expliqué en el bloque anterior es lo que te digo. Primero, lo está recabando sin el consentimiento del niño, porque el niño simplemente tiene la amenaza de que si no pasa el examen, no pasa de grado o no tiene una nota. Y el consentimiento debiera ser de sus padres, porque en este caso están accediendo a información familiar. Ahora, ¿qué tiene que ver las pruebas FARO con información personal? Nada. Y es ahí otra cosa, porque lo único personal que tú puedes poner en una evaluación educativa es el nombre y el apellido para demostrarle al profesor quién es el que está haciendo el examen. O sea, a ver, no tengo que explicar eso, es ilógico no explicarlo. ¿Sabes que en la universidad, por ejemplo, en la universidad yo tuve un profesor que él no decía, me ponen el nombre y apellido. ¿Sabes lo que decía? Póngame el carnet. El carnet, sí. Tuve uno de todos. Yo también, en un posgrado que hice, era así, póngame su número, número de carnet. Sí, para que él, porque él decía que con el número de carnet se evitaba... Era todavía más objetivo y menos prejuicios a la hora de calificar. En fin, pero estamos hablando de que la prueba FARO es poner Daniel Suchar Sommer, acá están los dos apellidos, acá está Daniel, acá está la entrada, y bueno, y obviamente el grado, ¿no? O sea, el nivel educativo, tercer grado, quinto grado, sexto grado. Pero volviendo... Pero esto, esto es... Pero volviendo al tema de las consecuencias, tanto con UPAD como con pruebas FARO, se detuvo por ese clamor de una gran cantidad de actores sociales, rodaron cabezas de Casa Presidencial, rodaron cabezas también en el MEP, viceministros. O sea, hubo muchas personas que estuvieron encargadas, en este caso de los pruebas FARO y los factores asociados, que tuvieron que renunciar. ¿Y sabes por qué? Porque la prueba FARO no se hace de la noche a la mañana y alguien la tuvo que revisar. ¿Me entiendes? Sí. Y alguien la tuvo que revisar, alguien la tuvo que redactar, alguien la tuvo que revisar y alguien la tuvo que aprobar, Otto. Sí. Pero ¿qué se decía en ese momento? Bueno. Se está violentando el derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos de las personas. Entonces, ese tema que lo mencionamos en el bloque primero, lo que dice la Constitución, artículo 24, lo que la ley de protección de los datos de las personas frente al tratamiento de sus datos personales establece desde el 2011. Entonces, tenemos estos dos casos, UPAD y FARO en la administración pasada. Y ahora, vengámonos ahorita a lo que estamos. Banco Central toma la decisión el año pasado, porque esto es desde el año pasado el Banco Central decide indicarle a su jefe que requiere información de todos los créditos, de todos los deudores, pormenorizado, monto de la deuda, en qué está invirtiendo. No, hombre, si son como 17, 18 rubros. Una gran cantidad de rubros a su jefe. Tome, claro. Yo quiero toda esta información de los deudores. Su jefe, en este caso, Rocío Aguilar, dice, Nel Pastel, no se las voy a dar. Ajá, no me las va a dar. Y entonces viene una denuncia penal contra Rocío Aguilar. Y luego CONACYF, que es, acordemos que está el Consejo Nacional de la Supervisión de las Entidades Financieras, y ahí están todas. Está SUPEN, que es la de pensiones, su GESE, que es seguros, y está SUGEF, que es la parte de entidades financieras. Y SUGEVAL en valores. Son cuatro superintendencias que están bajo la sombrilla de CONACYF. CONACYF le dice, y CONACYF es como un órgano desconcentrado del Banco Central. Entonces CONACYF le dice a Banco Central, hey, retiren esa demanda, ¿cómo están ustedes denunciando penalmente a Rocío Aguilar? Y entonces hay una discusión en CONACYF sobre el tema y le llaman la atención al Banco Central para que retire esa denuncia. Producto de eso, hace poquito, fue allanado CONACYF. Fue allanado CONACYF por la fiscalía. Pero te voy a decir una cosa, Otto, a mí lo que me llama la atención, pero poderosamente la atención, es que ¿y quién está en la junta directiva de CONACYF? O sea, ¿quién es la junta de CONACYF? Porque también hay que saber quiénes están ahí. Y ahí está gente central. Así es. A ver,
yo la verdad no entiendo cómo se han dado a la tarea de ir a demandar, a denunciar, a hacer todo esto. Y claro, también empezaron a destaparse otros pasteles, ¿no? Porque se destapó el BCR, que sí le dio la información, el Popular le dio información, y luego se atascó en el BAC. Entonces, parece ser que el BAC sí dio o no dio, digamos que estamos en ese limbo, pero sigue siendo una situación de entregar información sensible con una explicación que no se la cree absolutamente, ni la gente de Central se cree la explicación, Otto, de que es por el cambio climático y no sé qué. Que ponga atención. El Banco Central está diciendo que requiere esa información detallada de quiénes son los deudores y los montos que deben y todo, porque tiene que empezar a ver de qué forma monta las políticas públicas por las afectaciones que puedan vivir ciertas partes del país por el tema del cambio climático. Eso es lo que estás diciendo. ¡Qué barbaridad! Mira, eso no te lo crees ni tú mismo, ni ellos mismos. Y a mí lo que me preocupa es que no se ha terminado el tema, ¿no? De que esto va a dar mucho de qué hablar a nivel de qué está sucediendo con la información de todos nosotros, que vuelvo a repetir la metáfora, hasta dónde llega mi derecho y mi deber de entregar información y qué van a hacer después con esta información, y es ahí la preocupación. Y antes de irnos a la pausa, Otto, ¿tú has visto a alguien defendiendo la posición de Central? Porque se vale estar en contra de Central y se vale estar a favor de Central. ¿Quién ha defendido a Central? O sea, porque yo todavía no he visto una persona que se siente a decirme honestamente y profesionalmente, no, es que tranquilo, Central tiene que hacer esto y que no hay ningún problema. Yo todavía no lo he visto. No he visto a nadie. Bueno, vamos a ver si vamos a la pausa y en el a ver si nos acordamos. A ver si llega alguien al WhatsApp. Pausa y volvemos aquí al tercer bloque doble nu. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, bienvenidos aquí al tercer bloque doble nu. Aquí estoy viendo en el WhatsApp a ver si alguien me dice si hay o no alguien que esté defendiendo a Central a capa y espada, ¿no? Porque aquí es que a mí me gustaría escuchar quién está defendiendo. Ni siquiera he escuchado a los miembros a los directores de Junta Directiva. Sí, porque uno es Nogui Acosta, que está ahí también, que es el ministro de Administración, pero inclusive hasta Nogui ha hecho mutis sobre este tema. Primero Nogui anda en otros menesteres, Nogui anda con lo de la lista gris, con el tema del marchamo, anda con presupuestos. Pero no ha dicho, y nadie del Poder Ejecutivo ha dicho nada sobre este tema. Pero los 5 directores que fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, el último Jorge Guardia Quirós, yo no he escuchado a ningún director de la Junta Directiva del Banco Central ni siquiera defendiendo esto. O sea, están como que la consigna es el silencio total, y quienes están llevando la pauta de esto es Roger Madrigal, presidente ejecutivo del Banco Central, y Hazel Valverde, que es la gerente del banco. El que cayó otorga. Sí, claro. Una cosa que le voy a explicar acá, mientras aquí Otto toma un poquito de café. Ya le pasaron agua aquí. Ya pasó agua aquí, don Otto Guevara. Vea, cuando hemos estado escuchando todo este vaivén de cosas, hay personas que han llegado a preguntarme, Daniel, pero es que nosotros nos acaban de hacer un censo, ¿no? 2023, ¿no? 2022, 2023. Vea, cuando usted está visitado por un censista, ¿no? Que fue el año pasado, entre junio y julio del año pasado,
el censista justamente cuando entra, aparte que le da los buenos días, buenas tardes, le pregunta su nombre simplemente para chequear un momentito y a partir de ahí a usted le están preguntando, vea, nosotros vamos a hacer esta información para este censo agregado, ¿no? ¿Ve? Agregado. Así es. Y esa información no se cruza con su nombre, sino que, ¿sí? ¿Cuántas personas viven en su hogar? 4, 5, 3, entonces, ¿qué? ¿En dónde está ubicado el hogar? El hogar está ubicado en este distrito, en este... Entonces, van agregando información para después sacarle y obviamente dar el censo cada 10 años. Esto te lo estoy diciendo, Otto, a todo el mundo, porque también la gente cree que el censo tiene que ver con este tema de inteligencia y esta información. El censo no es esto, es muy lejano, más bien el censo lo que busca es agregar la información, en este caso demográfica, y lo que hace, vuelvo a repetir, agregar a todo esto. Entonces, igual, usted también le entrevista, ¿está de acuerdo con dar esta información? Que hay unas partes un poco sensibles, cuánto puede ser el ingreso del hogar, etcétera, etcétera, pero sigue siendo Otto también algo agregado. Lo quería decir porque hay a veces personalidades que también te apuntan diciendo que el censo también es invasivo en ese tema. Sí, más bien es de forma de y aclarando política también conceptos, es importante también saber que claramente hay entidades que tienen bases de datos con información que es confidencial. Puedo pensar, Banco Central custodia el registro de beneficiarios finales. Sí. Supuestamente eso es únicamente para ser utilizado por el Ministerio de Hacienda cuando se está haciendo una investigación puntual de un pagador de impuestos, ya sea persona física o jurídica, y entonces se requiere saber cómo anda el tema de la participación accionaria de este contribuyente en una sociedad en particular. Entonces, pero es solo para eso. Sin embargo, esa base de datos está siendo accedida por el Ministerio de Hacienda para hacer expediciones de pesca, transgrediendo totalmente el espíritu del legislador, porque yo era legislador en esa época y fui muy celoso de que esa información se mantuviera muy bien custodiada, y solo para ese uso muy puntual para investigaciones sobre la composición del capital accionario de una sociedad que está siendo investigada. Pero Hacienda no, Hacienda se mete en esa base de datos y hace expediciones de pesca. La custodia de los datos es sumamente importante, la custodia que hace la Caja Costarricense del Seguro Social de la base de datos de todos los trabajadores del país, de todos los patronos del país, y nos estamos enterando que la gerente financiera de la Caja le pasó toda la información, inclusive información privada, se le pasó al Banco Central. Entonces, nuevamente, aquí estamos ante la violación flagrante de los custodios de información, trasladando la información a Banco Central. Es lo mismo, su jefe ha dicho, no, yo soy custodia de esta información y no se la paso a ustedes. El banco BAC debió haber sido celoso, como el Banco Nacional, diciendo, yo soy custodio de esta información, no se la voy a dar a ustedes. Mira, y eso debió haber hecho también el Banco Popular y el Banco de Costa Rica. Sin embargo, corrieron ante la amenaza con el cuero del tigre. Es decir, miren, es que si ustedes no me pasan eso, lo denuncio. Y entonces, no, tome toda la información privada, mira, todos mis clientes. A mí lo que me llama la atención es que haya sucedido esta dualidad entre que unos sí lo hicieron, otros que no lo hicieron, y acá sin ánimos de exaltar a don Bernardo Alfaro, que es el gerente general, ¿no? Sí, gerente general del Banco Nacional, del Banco Nacional, plantado, ¿no? Mira, yo aquí no te pasó nada, ¿no? Claro, nosotros nos estamos enterando ya cuando está la denuncia, ¿no? La denuncia penal. Sí, la denuncia penal. Y por supuesto que sale el batallón de personalidades a apoyar a Bernardo. Y es que vuelvo a decirte, Otto, a decirles a ustedes, que cuando tú ves una situación, como vos lo estás diciendo, una violación flagrante, etcétera, etcétera, y cuando no ves a nadie que está hablando a favor de estas acciones, sino que de repente tienes a todo un país hablando y señalando la acción, ya sea irregular, ya sea en contra de los artículos que estás mencionando. Ahí, a ver, si el río suena porque piedras trae, Otto. O sea, eso es lo que también quiero entender. Cuando yo veo, por ejemplo,
Cuando hemos hablado de Marchamo, que hemos hablado de la lista gris, en algún momento con el tema de hospedajes, ¿cómo se llama estos? No tradicionales, y la parte de los Ubers que van para allá, siempre hay dos visiones, el que está a favor, el que está en contra, o puede ser que uno está en contra y el otro está a favor. Siempre hay dos versiones. Justamente en esta situación, solo hay una versión. Solo hay una versión. Y versión altamente calificada, profesional y con argumentos, señalando que todo esto está violando el derecho de lo que estamos hablando hoy en este doble nudo. A tal punto incluso que una solicitud de medida cautelar presentada ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes fue otorgada prácticamente de inmediato. Se presenta la solicitud de medida cautelar y de inmediato esta Agencia de Protección de Datos de los Habitantes emite la medida cautelar y le dice al Banco Central, hey, párame eso. Párame esa vaina. Párame esa vaina. Entonces, mientras esa medida cautelar está en efecto, por otro lado, viene la Fiscalía y hace allanamiento con ASIF. O sea, la Fiscalía sigue su proceso penal contra Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, contra Rocío Aguilar, su jefe, contra CONACYF, porque aparentemente ahí se dio una discusión para pedirle a la gente del Banco Central que no siguiera jorobando con el tema de la denuncia penal contra Rocío Aguilar, con medida cautelar interpuesta. Hay amparos, varios amparos se presentaron ya a esta Sala Constitucional, los está valorando en estos momentos, de parte de diferentes organizaciones. Hay un llamado de todas las cámaras empresariales diciendo, ¿qué está pasando con ustedes, Banco Central? Hay una cosa que está clara, Otto, y es que la Fiscalía está haciendo su trabajo. A ellos le dieron, tenemos denunciado aquí, usted tiene que hacer su trabajo. O sea, en eso sí lo está haciendo. Claro, ella tiene que proceder a cómo está su régimen de manifestación y de operación. Pero eso no lo exime a que todo lo que está sucediendo alrededor, esto va a terminar, creo yo, que va a terminar o muy mal, ¿no? O va a tener que hacer una mea culpa a la Junta Directiva del Banco Central y no hacer una rueda de prensa, una conferencia, una rueda de prensa tan insípida como la hizo en ese momento, y va a tener que agarrar, para mí, no sé si tú opinas igual, para mí el que tiene que hacer esa rueda de prensa es el presidente ejecutivo del Banco Central con sus 7 tipos que están en la Junta Directiva, más su gerente general, y decir, acá estamos las cabezas que tomamos decisiones, no vender un cuarto en la fila, así es. Néstor, porque esto no es un juego de metras, de canicas, sí. Esto es algo bastante grave, y que la única forma de poder demostrar esto es con gente de peso que esté demostrando esto. A mí me pareció, Otto, una falta de respeto haber hecho una rueda de prensa con un cuarto en la jerarquía cuando tienes prácticamente medio país ardiendo y el otro listo para arder. ¿A vos te extraña y lo mencionamos al final del bloque pasado, de que no hay una sola persona que esté levantando la voz diciendo, no, estamos totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el Banco Central, con esa solicitud de información, y se requiere así, ese nivel de detalle, tanto la información que se le pidió a la caja, la información que se... también le pidieron información a Hacienda, y Hacienda pasó toda la información de facturación, de todos los clientes, los montos de facturación, todo se lo pasó el Ministerio de Hacienda al Banco Central. Entonces, para el tema de cambio climático y cosas de esas, entonces no hay nadie defendiendo eso. ¿Sabes? Yo también echo de menos acá a ciertas entidades. No he visto a la Defensoría de los Habitantes. Pienso UPAT, y una semana, 15 días después de que trascendió lo de UPAT, estaba la Defensoría de los Habitantes casi que pateando la puerta de Casa Presidencial, poniendo al presidente allá, entrevistándolo, agarrando a todos los involucrados, entrevistándolos. Se conformó de inmediato una comisión especial investigadora. No duraron muchos días antes de conformar la comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa. Aquí, la Asamblea Legislativa brilla por su ausencia. Por ahí están convocando a Roger Madrigal para que les vaya a decir alguito, pero no es una comisión especial investigadora solo sobre ese tema que se las trae. No he visto a la Defensora de los Habitantes decir ni cuío sobre este tema, ni cuío, cuando se están violentando flagrantemente los derechos a la intimidad de todos los asegurados, de todos los patronos, información de la caja, de todas las empresas que están facturando, o sea, que toda esa información se la están pasando al Banco Central. Pero por Dios,
¿Qué pasa? Mira, yo tampoco he visto al presidente. Tampoco, tampoco he visto al presidente. Tampoco he visto a Doggy, tampoco he visto al Poder Ejecutivo, no lo he visto en eso. O sea, a ver, usualmente la presidencia de la República algo dice. Algo dice con Marchamos, algo dice con 4x3, algo dice con la lista gris, algo dice. Sí. Yo todavía no he visto. No. Y no he visto, y esto no es de ayer, ¿eh? O sea, esto vuelvo a repetir, tiene 6, 7 semanas de haberse destapado el tamal. Entonces, tampoco he visto presidencia hablando de eso, sí lo he visto hablando de otras cosas, ¿no? Pero en este caso, calladito, no sé si más bonito, pero no se ha hablado Entonces, de esto. tenemos Poder Ejecutivo calladito, tenemos la Defensoría de los Habitantes calladita, la Asamblea Legislativa muy tibia, hay un pronunciamiento muy tibio también de la Procuraduría General de la República. No sé si se, porque y muy calladita la Junta Directiva también del Banco Central. Todos esos muy calladitos ante una situación que uno no puede quedarse al margen. O sea, se están violentando flagrantemente derechos de cientos de miles de costarricenses. Yo creo, Otto, que no ha habido alguien que haya tomado las riendas en el poder legislativo, en la Asamblea Legislativa, que se lo haga. Porque siempre hay un padrino, una madrina que dice, esto es mío. No he visto. Sí sé que está lo de la convocatoria a Roger Madrigal, como para ver, saludo a la bandera, vamos a ver qué hacemos, pero no ha habido una, y me extraña, a mí me extraña muchísimo, porque me parece a mí que no solamente la Asociación Bancaria Costarricense, la UCAEP, tanto el tema de las cámaras empresariales, digamos, segmentadas, sí han dado mucho de qué hablar, y me extraña mucho que no ha habido, vuelvo a repetir, un padrino, una madrina, que haya dicho, golpeando la mesa, yo veo en la Asamblea Legislativa sé. una comisión especial de investigación para el financiamiento, especialmente del partido que llevó al poder a Rodrigo Chávez en su momento. Entonces ahí están. Es aquella cuestión, todas las semanas es un show completo con sesiones en la mañana y en la noche, etcétera. Una gran cantidad de recursos parlamentarios, tiempo los diputados dedicados a eso. Luego tenés una comisión especial de investigación que acaban de crear para investigar los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión. ¿Sabe por qué, Otto? Porque eso es lo que genera morbo. Pero porque es lo que la gente entiende. Porque yo creo que también la señora de Purral no entiende esto. Y no se lo han querido explicar. Y no le han querido decir de qué se trata todo esto a la señora de Purral y sus familiares. Por eso es que la comisión de quién patrocina aquí, quién es eso, lo de SINART y todo esto, como eso genera más morbo y genera más TikToks, yo creo que por ahí van las cosas. Vamos a ir a una pausa y cuarto bloque ya viene a la vuelta de la esquina. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, aquí llegamos a el último bloque aquí de A Doble Nudo, donde estamos hablando de la información privada y todo lo que ha generado esta situación con el Banco Central, que hemos repasado a lo largo de los primeros 3 bloques, y en este cuarto bloque vamos a terminar de ponerle cereza al pastel, vamos a decirlo así, con este tema de la confidencialidad, porque yo creo, Otto, que hay cosas que sí se debe manejar a nivel, sí, hay cosas no, muchas cosas que deben ser confidenciales, porque tú mismo estás colocando que es información confidencial, que no se puede repartir con consentimiento, que no se puede hacer nada con esta información, que tiene una finalidad finita. Es decir, y yo creo que también hay otras cosas que la gente ha tenido, si puede bien generar un morbo o no,
también son cosas que uno también debería saber. Por ejemplo, cómo se gastan el presupuesto nacional en los gastos corrientes, qué es lo que ha sucedido, cuál es la inversión, la parte de SICOP. Me parece que esas cosas, al final es transparencia, Así es. pero no es una transparencia como lo otro, que es información privada. Así es. Esto que está mencionando es así, es muy cierto. Son fondos públicos. Y la Sala Constitucional y toda la normativa que tenemos nosotros para reglar el trabajo que realizan los gobernantes, lo que dice es que si vos estás manejando fondos públicos, tenés que ser muy transparente en la forma en que los usás. Inclusive hay una disposición constitucional donde se incorporó la obligación que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas y ser transparentes en el uso de los fondos públicos. Y doy un ejemplo muy puntual. Siendo diputado 2014-2018, yo solicité información al Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja, a esa base de datos, para que me diera información del salario y la ocupación de los funcionarios públicos. ¿Cómo no olvidar eso? Ajá. Y entonces CICERE llegó y primero se negaba y yo le decía, mire, pues que son salarios pagados con fondos públicos, entonces pásame la información. Los llevaron a junta directiva, la junta directiva de la Caja dice, es información pública, esa información sí se puede compartir. Me la dieron y yo la publiqué. Entonces yo publiqué los salarios de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, los salarios de Habdeo y de Recope, de Elise, etcétera. Y de inmediato, cuando yo publiqué esa información, me llovieron los recursos de amparo. Creo que fueron como 13 recursos de amparo y una denuncia ante la Agencia Protectora de Datos, la Agencia Protectora de Datos de los Habitantes. Todos los amparos los gané. O sea, me tuve que defender y yo alegué ante la Sala Constitucional de que eran fondos públicos y la Sala dice, el derecho a lo que dijo es, la rendición de cuentas y el principio de transparencia en el uso de los fondos públicos tiene primacía sobre el alegado derecho de un funcionario público de decir, no, esta información es privada. Y lo que dijo la Sala es, no, si son fondos públicos no es información privada. Es exactamente igual el manejo que se da, por ejemplo, a las adjudicaciones en las licitaciones públicas. Entonces, dice, vos sabés a qué empresa se le pagó, cuánto y cuáles los bienes y servicios que tiene que brindar. Por eso te dije lo de SICOP. Lo que sí es privado, voy a poner un ejemplo. Profesor 5 de la universidad, no sé la que sea, gana 2 millones. Ahí está la información, tú la pagaste con tus tributos, erario público, acá está. Ajá. El ingreso bruto. Sí, el ingreso bruto. ¿No? Obviamente ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, la deducción. Lo que no puedes poner es cómo está el crediticio de él. Eso no lo puedes poner. Porque eso es privado. Sí, tampoco puedes poner cuántas deducciones se le hace para pagar deudas. No, por eso. No puedes poner. O sea, él tiene su salario bruto 2 millones. Estoy diciendo que 2 millones, 1 millón, el que te dé la gana. Eso es pagado con el erario público. Ajá. Usted puede sacar ahí cuánto paga de caja, la calculadora de cualquiera. Sí. Pero cuánto se le deduce a él, ya sea porque le debe a este, le debe al otro, tiene este juicio, no tiene el otro juicio. Así es. Eso es privado. Es privado. El tema crediticio, totalmente privado. ¿Dónde vive él? Casa, apartamento, eso es privado. Es privado. Que es ahí donde usted también, por eso te decía, hay información con el erario público que usted puede saber. A ver, cuando tú tienes una cotización, licitación en SICOP, ahí todo el mundo monta la licitación. Acá está la cédula jurídica, la información de la empresa, ¿no? Tienes que saber. Y está licitando por 10 millones, 7 millones, 15 millones, acá está. Tú puedes ver la información de lo que está presentando para la compra de tasas, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Cómo está la tasa? ¿Quién es la tasa? No es que no te está ofreciendo la tasa que no es. Y va todo el mundo contra la licitación pública. A partir de ahí usted no le puede dar información de cómo está el récord crediticio, si, ¿me entienden? Digamos de la parte privada, incluso de la corporación. Tampoco lo puedes dar. ¿Me entiendes? Claro está de que hay un machote que va a decir, si usted no está al día con la caja o al día con Hacienda, no puede participar. Sí, pero ya eso es otro tema que son los requisitos para por eso, pero es un requisito para participar. Sí. Pero a ti no te están diciendo aquí, publique la información privada, incluso de la parte sociedad anónima o la parte jurídica. Es que también te digo, hay cosas que también la gente tiene que entender hasta dónde llega, hasta dónde está la finalidad, hasta dónde se puede utilizar
o hasta dónde tú puedes evidenciar. Sí, ¿no? el tema ahora, para ir cerrando el programa también, Daniel, es qué hacer a partir de donde estamos. A mi juicio, debe acelerarse la aprobación de este proyecto de ley que está impulsando el PLP, tengo entendido, que es para darle mayores dientes a la ley de protección del habitante, el ciudadano, frente al tratamiento de sus datos personales. O sea, esa reforma hay que aprobarla o sí en el menor plazo posible, porque eso permitiría de inmediato ponerle un estate quieto al Banco Central en su pretensión de acceder a este tipo de información. Yo te voy a decir una cosa, antes de irme a lo legal, porque vos sos el que es experto en eso, a mí me parece que la Junta Directiva del Banco Central, lo digo aquí al frente de la Cámara, tiene que hacer una mea culpa y tiene que estar claro de lo que le puede suceder a su imagen como Banco Central. Porque si hay una cosa que está sucediendo ahora en este momento es que la pérdida de credibilidad del Banco Central es clara y acelerada. Porque entre más se van dando los tiempos y entre más se va dando el proceso de fiscalía y entre más se van viendo voces profesionales diciéndole, hey, tenga cuidado porque se está metiendo, no con fuego, ya estamos hablando ya con el incendio completo, la credibilidad del Banco Central es la que está en juego. Porque puede ser que una pieza se vaya, otra pieza se diga, no me quiero ir, renuncio a la Junta Directiva, cualquier cosa. La imagen de Banco Central es la que queda dañada. En todo eso que está mencionando vos es la solución en el inmediatísimo plazo. Y es una solución política, claro. Es política. La otra es más legal, blindando a la ciudadanía frente a pretensiones hacia el futuro de gobernantes o personas que estén en estos cargos y que tengan este desprecio por el derecho a la intimidad de las personas. Entonces, por eso es importante aprovechar la coyuntura para sacar esta ley lo antes posible. Pero sí estás en lo correcto en el sentido de que lo primero y lo inmediato es esta decisión política. Bueno, del Banco y ahora Central. necesitamos una madrina y un padrino que lo sientan como un deber, ¿no?, ciudadano. Y en la Asamblea Legislativa, entre tanta tormenta que hay, porque te estoy diciendo, ahorita hay una gran cantidad de agua caudelosa que en la... pero a mi juicio no están teniendo claras las prioridades. Para mí es mucho más, esto es mucho más relevante e importante que la comisión de financiamiento de partido político. Por supuesto. O el vecinar, que es para investigar un no sé, 8,000 eso es rating de TikTok. Sí, entonces esto es verdaderamente importante con el propósito de presionar para que se dé la solución política, para que entonces el Banco Central recule, para que el Banco Central diga, y inclusive ya reculó un poco con el tema del BAC. Al BAC le reconoció y dice, la pucha, sí, mira, ustedes me lo pasaron solo una vez y entonces estamos replanteando el pedido de la información a ustedes. Entonces, esto es un tema que requiere de esa solución que va a venir solo cuando haya suficiente presión. Y aquí es donde la Defensoría de los Habitantes tiene que empezar a salir de su cueva para hacer de esto una causa. Mira, para medio justificar su existencia, si no cierra esa carajada de una vez. No, y no solamente que es justificar la existencia, sino también es el deber ser, ¿no?, de la Defensoría de los Habitantes. O sea, eso también es parte de lo que tienen que hacer. Así como pasó con la UPAD en aquel momento, también hacerlo en esta situación. A mí lo que me deja un mal sabor de boca, entre todas las opciones que hay, es que no pase nada, ¿no? Y ese es el temor que yo tengo, que no pase nada y que todo siga normal. Bueno, por eso este programa, la idea es motivar a la acción. Por eso es lo que más me puede preocupar a mí, que no pase ni lo de Banco Central, ni lo de la madrina, ni lo del padrino, y que lo de PLP tampoco se dé y que no haya nada. Y vamos por inercia, ¿me entiendes? Y vamos por inercia porque de repente, de la noche a la mañana, abrimos los ojos y ya hay que pagar marchamos, y de la noche a la mañana ya viene Navidad y nos da enero y nadie se dio cuenta de nada. Eso es lo que me preocupa. Que, ojo, que no es raro en este país, que de repente pasa el tiempo, pasó el viento, ¿no?, y nadie se dio cuenta, estuvimos hablando de otra cosa, nos enfocamos en, no sé, presupuesto 2024 y nadie le prestó atención. Y ¿sabes qué me preocupa muchísimo? Ya para ir terminando. Que toda esta información concentrada en el Banco Central se vuelve en algo muy, muy, muy tentador para
hackers, para personas, delincuentes, ciberdelincuentes, para acceder a esa información, llevársela para sus propios fines. Bueno, yo no quería A tocar mí ese tema. ese tema me preocupa muchísimo. Ve que los gringos inclusive le acaban de donar al Estado costarricense $24 millones para trabajar en el tema de protegernos de la ciberdelincuencia. Ve lo que pasó hace poco con el SIMPE del Banco Central, que se cayó, estuvo caído casi de un día, un par de días. Pues. Y entonces yo cuando veo todo el hackeo que recibieron, o sea, que enfrentaron diferentes entidades públicas a finales del año gobierno pasado. Al final del año pasado, claro, por supuesto. Durante el año pasado se tuvo que contratar de emergencia a algunas empresas para que viniera a hacer limpieza de todas las computadoras, de todo lo demás, porque estaban siendo hackeados. Bueno, esta información en manos de los malos, Dios nos agarre confesados. Señoras y señores, estamos llegando al final de este A Doble Nudo que tuvo que ver con el tema de la protección de la información privada. Si acaba de llegar, lamentablemente ya estamos llegando al final, recuerde que el programa queda colgado tanto en la red social de Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, las páginas oficiales de A Doble Nudo, en todas las redes sociales, Spotify, también en Canal 1 Telered, también vamos a darle aquí promoción a ellos y por supuesto nos vemos el jueves que viene a esta misma hora, como siempre aquí a Doble Nudo, este humilde servidor Daniel Suchar. Nos vemos el próximo jueves, la próxima semana, porque esto se transmite jueves, pero también se retransmite otros días de la semana. Nos vemos la semana entrante en otro programa más de A Doble Nudo. Chao.